mente del troll. Lo que están a punto de escuchar es la tradicional claqueta que se hace cuando se está grabando video y sonido por separado y precisamente se intentan machar o cuadrar. ¿Por qué estoy haciendo una claqueta? ¿Se preguntan? Bueno, porque este bloque de este podcast se está grabando simultáneamente a la par junto con un video que después formará parte de mi serie Cómo hago un podcast, precisamente para que puedan ver un poco de cómo hago un podcast tal cual, ¿no? Entonces, esto que van a escuchar es una claqueta. Por supuesto, no es una claqueta tradicional de cine ni nada, no es necesario, simplemente es una imagen que concuerda con un sonido específico o llamativo que se puede utilizar para cuadrar audio y video dentro de un trabajo de edición. Dicho esto, disfruten el siguiente bloque y si están simplemente escuchando esta grabación, pueden ir a buscar eventualmente este video en YouTube, donde pueden darse una idea de cómo grabo un podcast. Esto es chistoso. Jamás he tenido una especie de cámara o audiencia enfrente. También es peculiar porque ahora sí estoy usando lentes y puedo verme a mí mismo reflejado en la cámara, en el reflejo de mis lentes. Es muy chistoso. Es un poquito como evidenciar lo que estoy haciendo, que para mí ya es algo bastante común y natural, pero también es padre de repente poder quitarle lo mundano a cosas que hacemos cotidianamente. Dicho esto, comenzamos este bloque que se grabará completo en este capítulo de hoy, que si no me equivoco es el cuarto capítulo de esta serie. Cuentos chinos que jamás habías escuchado. Episodio 4. Cuentos de dinero, de favores y engaños. Por supuesto, la semana pasada cerramos con el cuento de los nísperos sin semilla, un cuento amistoso de Tai Yen Nien que nos sirve para, de alguna manera, para presentarnos el tema de los cuentos de dinero, favores y engaños. En este cuento, que recordarán de la semana pasada, dos personajes, un académico y un monje, deciden de alguna manera engañarse el uno al otro, jugarse una especie de broma para poder sacarle el secreto al otro que tanto obsesiona al primero. En este caso, un hombre llamado Chu Yun es un miembro de la Academia Real, un académico. Es amigo de un sacerdote taoísta y está obsesionado con saber cómo hace el sacerdote taoísta para darle nísperos, un tipo de fruta parecido como a un durazno o una manzana, que no tienen semilla. Eventualmente, Chu Yun invita al monje a cenar y le hace un truco. Le hace creer que han tardado un par de minutos en cocinar un cerdo, sus sirvientes, cuando en realidad simplemente fueron a comprar un cerdo falso y cocinaron toda la noche y la mañana anterior para poder darle un cerdo al vapor delicioso. Eventualmente los dos revelan su engaño y parten de esa noche como buenos amigos. El siguiente texto del que vamos a hablar en este tema es Conexiones Sociales de Ching Xin Zhao. Este autor no tiene mucha información que lo respalde. Hay autores en esta temporada que he tratado de levantar piedras y rascar la arena y no he encontrado absolutamente nada de lo que ellos hacen. De hecho, hay ciertos nombres que ni siquiera aparecen, o cuando aparecen más bien como un reflejo de una persona totalmente distinta. Entonces es muy difícil a veces complementar estos cuentos con información biográfica. Lamentablemente este es uno de esos casos donde, bueno,
tendremos que saltarnos este dato y comenzar directamente con el texto. En este cuento, el viejo Fei es un granjero que por años se aplicó a atender sus campos y eventualmente logró hacerse moderadamente rico. Su único arrepentimiento en la vida, en todo ese tiempo de labores forzadas, es que por estar trabajando nunca hizo amigos. Un día, durante una tormenta muy agresiva, la cuñada del viejo Fei se encontró a sí misma lavando vegetales cosechados en el borde del río. Obviamente, cuando la tormenta comenzó a azotar su pequeño barco, esta mujer, pues lo primero que hizo fue buscar refugio. Y al buscar refugio, esta chica notó que llegaba otro pequeño barco a puerto y dentro tenía a un académico, otro muchacho, que estaba completamente empapado. Esta chica notó a este joven y de alguna manera le llamó la atención. Era un chico bien vestido, que claramente tenía un grado académico importante, tenía ropas de alguien de estatus, vamos a decirlo así. Pero lo que más le llamó la atención a esta chica es que los otros hombres en la barca, a este muchacho lo llamaban por su apellido y lo llamaban Fei, igual que su tío. Entonces esta sobrina inmediatamente pensó que este Fei, joven, podría ser un pariente lejano del viejo Fei, que era su tío. Inmediatamente la muchacha se fue corriendo a casa y le contó a este hombre, al viejo Fei, lo que había escuchado. El viejo Fei, como compartía apellido con el joven Fei, inmediatamente pensó lo mismo. Quizás seamos parientes lejanos. Aquí una pequeña corrección. Es su suegro, no su tío, el viejo Fei, y esta muchacha pues es obviamente su nuera. La nuera entonces le informa e inmediatamente el viejo Fei dice: vamos a atenderlo, vamos a buscarlo. Hay una tormenta muy fuerte allá afuera. ¿Qué tal si es un pariente? Compartimos apellido familiar y pues ofrécele que se quede en nuestra casa. Entonces la nuera del viejo Fei fue y habló con el joven Fei y le dijo que le daban asilo. Inmediatamente el joven Fei aceptó y cuando llegó a casa, ambos, el viejo Fei y el joven Fei, intercambiaron formalidades, se saludaron, se dieron sus rangos y sus grados y sus hazañas, y el viejo Fei inmediatamente invitó al muchacho a un banquete modesto, pero bastante bien cocinado, con ingredientes de cocina muy sabrosos que el mismo viejo Fei había cultivado en sus tierras. Jengibre amarillo, taro, que vendría siendo camote, caña y arroz. Una vez que terminó la cena, el viejo Fei le mostró al joven Fei sus establos de bueyes, sus ovejas, sus puercos, y el académico, podemos decir que notó todo con un ojo codicioso. Había una intención de, a pesar de ser un académico de renombre, querer las cosas del viejo Fei. Después de esta primera muestra, el viejo Fei lo llevó a un viñedo donde le dio a beber un vino hecho con uvas que se habían cosechado en el mismo territorio y que habían sido añejadas por más de 5 años, cosa que pues en un territorio donde no hay mucha oportunidad de tener espacio y barricas de añejamiento es una buena cantidad de tiempo. Y mientras tanto, el joven Fei comenzó de alguna manera a seducir aristocráticamente, vamos a decir, al viejo Fei. Le empezó a decir cuál era su abolengo, de dónde venía, quién era su familia, quiénes eran sus allegados, cuáles eran sus poderosas conexiones políticas. Por supuesto, el viejo Fei notó que el joven Fei tenía un alto rango. Así que, después de esta cena y este tour, lo invitó a beber. El viejo y el joven Fei, ambos, decidieron seguir platicando y el viejo Fei le dijo al joven que jamás le faltaría un lugar para quedarse si lo necesitaba, y el joven Fei le dijo al viejo
que si alguna vez sufría algún infortunio, lo buscara. 2 o 3 días después, los dos Fey se despidieron. Pero el viejo se quedó con una sensación de no haber hecho lo suficiente por un buen amigo. De manera que a los 2 o 3 días de que el joven Fey se fue, el viejo Fey se lanzó a la dirección que el joven Fey le había dado a buscarlo para llevarle regalos y cortesías. Lo que el viejo Fey ignoraba era que mientras él se quedaba aparentemente en una casa amistosa y de buen renombre, donde el joven Fey lo había hospedado, el joven Fey era un chico artero y malicioso. Joven Fey había ido a alertar a un oficial de policía que era amigo suyo de que un ladrón en la región andaba haciendo cosas que no debía. Más encima, este ladrón era el viejo Fey. Para poder inculparlo, el joven Fey hizo que un ladrón de verdad cometiera un crimen y dejó pistas para que rastrearan estos indicios hasta el viejo Fey. Cuando la policía comenzó a buscar al ladrón, obviamente dieron con el visitante del joven Fey y arrestaron al pobre anciano mientras seguía en casa del joven Fey. El anciano, por supuesto, se mostró ignorante por completo de esta situación y se alteró mucho cuando lo arrestaron. Inmediatamente el viejo Fey le dijo al joven Fey que tenía que ayudarle. Y el joven Fey le dijo sí. Pero vas a tener que ir primero a prisión y voy a tener que empezar un largo proceso legal. Es poco lo que yo puedo hacer. Mi poder es limitado. Y así el joven Fey dejó pasar los días hasta que el viejo Fey comenzó a sentirse mal en prisión. Alterado por la desaparición de su padre, el hijo mayor del viejo Fey fue a la casa del joven Fey a buscar ayuda. Finalmente se enteró de que su padre estaba en prisión y habló con el joven Fey, diciéndole que haría lo que fuera necesario para sacar a su padre de la prisión. El joven Fey estaba esperando estas palabras. Sabía que el padre del muchacho no era culpable, pero también sabía que el muchacho estaba dispuesto a hacer todo ahora por sacar a su padre. Y comenzó a decirle que su padre probablemente sí era culpable y que el crimen que había cometido era bastante grave y que para poder iniciar un proceso legal iba a necesitar un montón de dinero. Mintiendo más aún, el joven Fey le dijo al viejo Fey que a lo mejor si sobornaban a un oficial tendrían oportunidad de sacarlo de prisión. El problema es que el viejo Fey le dijo que no tenía mucho dinero. El joven Fey le pidió cerca de 5,000 onzas de plata, que era una cantidad bastante elevada. A lo que el viejo Fey le contestó: no puedo. El oro del granjero es su única tierra. Y tierra es todo lo que tengo. Así que no te puedo dar oro ni plata. Ah, bien, le dijo el joven Fey. Dame entonces tierra. O vende tus tierras, mejor aún, o dame los títulos a mí y yo las venderé para hacerme del dinero. Desesperados, el viejo Fey y su hijo no encontraron más que hacer. Eventualmente accedieron, le dieron los títulos de posesión al joven Fey y el joven Fey vendió las tierras para quedarse con el dinero. Un año después, el padre, el viejo Fey, seguía en prisión y su hijo vivía casi en la calle, desterrando ratas como empleo. Supongo que era una especie de cazarratas o matarratas. Mientras que el joven Fey, el académico, se había vuelto bastante rico y no le importaba nada más. El viejo Fey no entendía
qué había pasado. Él no había cometido ningún crimen. Claramente alguien lo había acusado. Pero, ¿por qué? ¿Quién le tendría tan mala fe como para destruir su vida entera? No, el joven Fei no puede haber hecho eso. Es un pariente lejano. Él solo tiene entre sus intereses mi bienestar. Basta decir que el joven Fei no hizo más por ayudar al viejo, y el viejo Fei salió de prisión eventualmente cuando cumplió su condena. Cuando regresó a su granja, ya no había una granja a la cual volver. Destrozado de ver su casa totalmente destruida, el viejo Fei se fue en busca del ladrón que lo había inculpado. Y buscó, y rastreó. Y no lo hizo con odio, sino meditadamente. Y eventualmente dio con el perpetrador del crimen real que el joven Fei había contratado para inculparlo. Lo encontró también, por cierto, en prisión. Pero en vez de gritarle o preguntarle inmediatamente ¿por qué me inculpaste por este crimen? ¿Quién te pagó? El viejo Fei fue amable con él y le invitó una buena comida y un buen vino. Y tras alimentarlo y hablar con él, el ladrón se sintió terriblemente culpable y le dijo al viejo Fei: es verdad, yo arruiné su vida y la de su familia. Y de repente usted viene aquí a charlar conmigo, a darme de comer, como si yo fuera alguien que lo merece. Y no lo merezco. Le confieso en este momento que en realidad fue el académico, el joven Fei, quien me pagó por hacer lo que le hice. Al enterarse de la verdad, ahora sí, el viejo Fei se sintió mal. No inmediatamente furioso, pero roto por dentro, vulnerable, destrozado. Volvió a la choza, que ahora era su casa, justo donde alguna vez había tenido una gran granja llena de animales y buen vino. Y lo único que se le ocurrió, en su frustración y en su dolor, fue inculpar inmediatamente a su cuñada. ¡Ah! ¡Tonta! Fuiste tú quien lo trajo a mi casa. Si tú nunca hubieras visto a ese hombre en el barco, si tú no te hubieras puesto a escuchar con una metiche su información, jamás habrías escuchado su nombre y esto no habría pasado. Su nuera le dijo que esa no era su intención, pero finalmente el viejo Fei no pudo perdonarla. La relación de ambos se fue deteriorando y deteriorando al grado de que una mañana el viejo Fei salió de casa y la mujer aprovechó esta oportunidad para comprar una soga y colgarse de una viga por la deshonra que le había traído al amo y señor de esos terrenos. Cuando el hijo del viejo Fei llegó a la choza y vio a su mujer ahorcada allí dentro, se peleó con su padre y su padre también lo acusó a él. Fue tu mujer y eres tú, que eres un inútil. No pudiste sacarme de prisión, no pudiste hacer nada y tú vendiste los títulos de propiedad de esta granja y por eso lo perdimos todo. El hijo del viejo Fei también se suicidó. Se colgó junto a su esposa. Cuando, al regresar a casa al día siguiente, el viejo Fei descubrió los dos cadáveres, él también fue a comprar un trozo de soga nueva y también se ahorcó de la misma viga. Del joven Fei no se sabe más, que siguió siendo próspero, un académico prolífico, con dinero, con estatus y con una buena familia. Buena, por supuesto, entre comillas. Este es un bloque
completo de lo que hago en Bajo el Puente del Troll. Estas palabras, por supuesto, para quien esté viendo este video. Un programa completo, por lo general, se compone de 3 bloques separados por un pequeño descanso musical de 20 a 30 segundos, dependiendo del tema y del programa. Y pues continuamos con otro bloque en el cual, desafortunadamente, los que estén viendo esto en YouTube no podrán acompañarnos con más historias, cuentos chinos que jamás habían escuchado. Para los demás, el podcast continúa. Bajo el Puente del Troll. El siguiente relato con el que continuamos hoy es de nuestro viejo amigo Song Ling. Este relato me gustó en particular entre los otros porque parece dejar una especie de final abierto que de alguna manera no sabemos hacia dónde se carga. Yo personalmente me cargo hacia una de las 2 posibilidades en este final, y la manera en la que voy a relatarles este cuento obviamente tiene un poquito de mi prejuicio personal, de cómo pienso yo que en realidad se resolvió este cuento, esta situación. El final original, no que lo esté cambiando, pero el final original del texto es ligeramente más ambiguo. Siempre nos deja un filo de duda. Hay un guiño muy sutil de que lo que creemos que pasó jamás sabremos si pasó. Estoy siendo muy ambiguo para que cuando llegue el final entiendan a qué me refiero, pero ha sido uno de los relatos más memorables de esta tradición como de engaños y favores que imperan el día de hoy, y me parece uno de los cuentos más ingeniosos también. Escúchenlo ustedes y pues me dicen qué les parece. Este cuento es, de nuevo, un pequeño favor de Pu Songling. Ting Xianxi era un hombre caballeroso y formal que gustaba de hacer justicia. Pero a este hombre tan justo, un día un magistrado lo acusó sin razón y ordenó su arresto por motivos que el mismo magistrado sabía que eran falsos y que para nada atañían a Ting Xianxi. De manera que, durante una tormenta bastante tupida, Xianxi decidió desaparecer bajo la cubierta de la lluvia. Dicen que a 10 pasos ya no se podía ver gracias a la cortina de agua, y Xianxi utilizó esta cubierta para escapar de su orden de arresto. Pero esta misma tormenta fue tan tupida que Xianxi no tuvo la oportunidad de escapar demasiado lejos. En algún punto sus ropas estaban tan pesadas de lluvia, su caballo estaba tan cansado, que no tuvo otra opción más que detenerse en una pequeña posada que vio en el camino. Allí, empapado, Xianxi pidió comida y un muchachito le sirvió un platillo caliente y le informó que era el sobrino de la esposa del dueño del local, pero que el dueño del local esa noche no se encontraba allí. Solo estaba él en su habitación y la esposa del dueño. Ting Xianxi averiguó algunas cosas sobre el dueño platicando con el muchacho y se enteró, gracias a su sobrino, que el dueño era un hombre que tenía éxito dirigiendo círculos de apuestas. Era una especie como de croupier. Pero aún así, aún estando en una industria donde había apuestas y dinero, eran una familia demasiado pobre, incluso como para alimentar bien al caballo que tenían en el establo. Xianxi, a pesar de ser un fugitivo, al terminar su cena y antes de irse a dormir, le ofreció un poquito de plata al muchacho y le dijo que en el futuro, si el dueño del hostal llegaba, se enteraba de aquello y necesitaba algo, que por favor lo contactaran.
Efectivamente, pasaron años, 2, 3, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en ese momento, en esa región, hubo una muy fuerte hambruna. Y los Yangs, que eran la familia que atendía el hostal, se vieron en un serio embrollo monetario. De manera que la esposa del dueño fue y le dijo a su marido: oye, ¿te acuerdas de este señor, un tan Tien Shengxi, que estuvo aquí hace algunos años? ¿Por qué no lo buscas? Él le dijo a nuestro sobrino que cuando necesitáramos algo, pues fuéramos a hablar con él. Efectivamente, el señor Yang buscó a Ting. Yang tocó la puerta del señor Ting y, para su sorpresa, Ting lo reconoció casi de inmediato. Ting le dijo a Yang que pasara, que le tenía preparada una gran cena. Lo recibió, lo trató con alto respeto. El señor Yang estaba muy agradecido, pero también estaba muy sorprendido. Y en una tercera instancia, estaba bastante ansioso por poder ayudar a su familia. Casi de inmediato, le dijo a Ting: señor, no le quiero mentir. Mi familia está muy mal. A duras penas tienen dinero para comer arroz y usted fue muy generoso con mi sobrino aquella noche que nos visitó. Le dejó plata y pues mi esposa recomendó que hablara yo con usted. No quiero infortunarlo, pero... Inmediatamente, Yang se apenó y dejó de hablar. Pero Ting le puso una mano sobre el hombro y le dijo: amigo, usted no se apure. Quédese unos días más aquí con nosotros y verá lo que es bueno. Ting recordó que el señor Yang era un exitoso corredor de círculos de apuestas, así que organizó en su casa una ronda de apuestas y Yang, como croupier, se llevó casi 100 piezas de plata esa noche a manera de pago y pues también de propina. Ting se fue agradecido a su casa. Luego, más encima, cuando llegó ahí, se encontró a su esposa con ropas nuevas y con una nueva sirvienta enviada por el señor Ting. Desde ese día, la pareja Yang se volvió más próspera. Jamás volvieron a sufrir hambre o a sentir una necesidad de pedir dinero. La historia dice que la legendaria generosidad de Yang se debía a que él era un hombre justo, un hombre de mundo, alguien que sabía entretener, pero también a alguien que sabía ayudar a otros, alguien que sabía el valor de la hospitalidad. No obstante, hay otra parte de esta historia, una parte que nos dice lo siguiente: que la hospitalidad de Ting no se compara en lo más mínimo con la grandiosa hospitalidad que le mostró aquella noche solitaria la esposa de Yang, cuando su marido no estuvo en la posada y cuando su sobrino estaba encerrado y dormido en su cuarto. Y dicen que esa hospitalidad no tuvo en realidad nada que ver con dinero ni con apuestas. Este es el final del texto. Este es el final del cuento. A mí me deja una clara sensación. No sé qué opinen ustedes al escuchar este relato, pero a mí de alguna manera me deja ver que Pu Songling tenía una intención clara al dejar este relato abierto, que de alguna manera esta insinuación final no es tan abierta. Es un indicio de que la señora Yang tuvo un affair o un amorío, ¿no?, con el señor Ting, y que fue gracias a eso que ella se acordó de: ay, ¿te acuerdas de este vato? Oye, este vato tenía varo y era bien buena onda y mira, me debe un favor, ¿por qué no vas y se lo cobras? No sé, a mí me parece que Pu Songling sabía perfectamente que él no estaba dejando un final abierto aquí y que incluso con este final semi abierto estaba muy, muy claro que esta era la intención. No obstante, de nuevo, el final del relato, tal y como está escrito, solo menciona eso. Solo menciona que la hospitalidad de la señora Yang fue quizá mucho más generosa aquella noche que él venía huyendo, desesperado, que la que Ting tuvo años después. Por otra parte,
Pu Songling podría estarse refiriendo simplemente a que verdaderamente la señora Yang le salvó la vida, ¿no? Que este era un fugitivo que se hospedó ahí y le dio unas monedas de plata al sobrino, y la señora Yang le dio un cuarto y una comida caliente, a pesar de saber que era un fugitivo y que finalmente era simplemente un hombre generoso, que pues esta mujer ayudó en su momento de necesidad y luego le pagó el favor. Pero a mí me parece que hay un poquito más en este final abierto y que es bastante claro que no es tan inocente el final. Vamos ahora a hablar de un texto de Lie Xu o Lie Xi, es una de los dos posibles nombres con el que vamos a hacer referencia a este filósofo y académico que se cree debe haber vivido en el siglo V o quizás a final del siglo IV. De Lie Xu o Lie Xi sí hay un poquito de información. Sabemos de él que sus cuentos son de naturaleza taoísta y que fueron compilados durante el periodo de la dinastía Han. Sabemos que si Lie Xu fue este autor al que estamos haciendo referencia, existe solo una obra suya compilada en 8 capítulos. Pero hay más aquí. Lie Xu o Lie Xi en realidad era o es uno de los filósofos más importantes de su época, porque sus enseñanzas taoístas estaban directamente vinculadas con el Tao Te Ching o Tao Te Ching, dependiendo de la pronunciación. Un texto editado en el siglo VI, quizá por algunos de los mismos discípulos de Lie Xu o Lie Xi, aunque hay quien le atañe la autoría a otras personas. Bueno, lo importante de esta mini biografía es que estamos hablando de alguien de mucho más renombre, ¿sí? Estamos hablando de alguien que claramente era un taoísta que tenía alumnos, o que probablemente haya sido un académico muy renombrado, que tenía estudiantes y que fue impactante en la filosofía de su tiempo. Es posible que más adelante leamos, sí, me parece que sí, hay otros textos de Lie Xu el día de hoy de los que vamos a hablar. Este no es el único, pero vamos a lo que nos atañe. Este cuento se titula El venado en el sueño. Y de nuevo es una especie de querella, discusión, bronca política, legal, que me lleva a la misma reflexión que hacía ya yo en el capítulo pasado. Esta idea de que probablemente hay tantos textos legales o de naturaleza jurídica en estos cuentos chinos, porque probablemente en algún momento estos fueron registros de estos mismos juicios. Ahora, de que hay unos juicios que tienen disparate y medio y no creo que hayan sido reales, como algunos con tigres, y bueno, ya hablaremos de los de tigres, creo que todavía no se los relato, pero hay algunos que son bastante disparatados y que no creo que hayan sido juicios reales. Por otro lado, hay otros, como este, que es absurdo, pero no es imposible y que bien puede haber sido real como registro. En el cuento del venado en el sueño, un leñador del territorio de Chen, que se encontraba reuniendo leña en el bosque, de pronto se sintió muy fatigado. Dejó sus cosas ahí al lado, dejó su hacha y se detuvo de trabajar. Al poco tiempo, habiéndose quedado quieto en su cansancio, se acercó a él un venado que estaba muy asustado, pero que a pesar de su miedo, no salió corriendo de inmediato. Entonces el leñador aprovechó este extraño hecho. Por lo general uno pisa una rama y los venados salen corriendo, a menos que venga un carro a 80 kilómetros por ellos, entonces se quedan parados a media carretera, ¿verdad? Pero a veces pisas una rama y estos animalitos se van corriendo. Luego de ver que el animal no se asustaba, el leñador tomó un arco y le disparó al animal. Y este animal estaba tan quieto que la flecha lo atravesó y casi murió de inmediato. ¡Qué buena suerte!, pensó el leñador. Y tras matar al animal, decidió que iba a llevarse el cadáver. Pero estaba demasiado lejos de casa y el cadáver era muy pesado como para poder hacer lo mismo. Lo dicho. Así que
decidió esconder mejor el cadáver en una pequeña zanja que cubrió con madera. La misma madera que había recolectado ese día la usó para esconder el cadáver. Y esto fue pues un gesto de que realmente este animal era importante, o que esta carne era importante, porque fue más importante que todo el trabajo de su día. El problema aquí es que el leñador hizo un excelente trabajo a la hora de esconder al animal, al grado de que al final de la jornada siguiente, cuando volvió ahora sí con más fuerza y tiempo a arrastrar el cadáver del animal, ya no lo encontró. Qué buen trabajo hice en esconderlo. Y ahora, ¿dónde diantres lo dejé? Creyó volver al sitio, creyó darle vueltas, pero aunque buscaba entre leños y ramas y cerca de las raíces de los árboles, no encontró el cadáver del animal. Eventualmente, también cansado ese día, el leñador se sentó a descansar, pero esta vez se quedó dormido. Y cuando abrió los ojos, no estaba enteramente seguro de si en realidad había cazado al animal o no. Quizás soñé todo este tiempo. Quizás simplemente me cansé, me acosté, me quedé dormido y nunca vi ningún venado, porque además el venado se comportaba muy raro. No era un venado común y corriente. Así que el leñador decidió, de alguna manera, que quizá se había engañado a sí mismo y que aquello probablemente había sido un sueño de fatiga, y se fue a casa. Pero mientras el leñador caminaba de camino a casa, luego de haber buscado al animal, dijo, bueno, si no lo voy a encontrar, por lo menos me voy a hacer una canción. El leñador comenzó a cantar una canción sobre el sueño del venado. Y entonces empezó a cantar que había encontrado al venado y que el venado no se había asustado. Y lo escondí cerca de la raíz de un árbol con unas maderas. Muy probablemente no fue así como cantó, pero bueno, así es como yo imagino más o menos que cantó en el cuento. Y entonces toda la letra de su canción eran las instrucciones de alguna manera para dar con el venado. Ahora, mientras el leñador caminaba entre los árboles y cantaba su canción, un transeúnte que iba de paso sobre el camino escuchó la canción del leñador, pero la escuchó en un momento en el que él se sentía muy cansado y escuchó esta canción brotar de entre los árboles. Jamás vio al leñador. Y entonces no supo si esa canción era real o no, o si él mismo se la estaba imaginando, o si era de alguna criatura extraña o mágica en el bosque. Lo importante es que este transeúnte siguió las instrucciones de la canción y fue a buscar una pila de leña que estaba junto a las raíces de un árbol, donde seguramente encontraría el cadáver de un venado. Y, oh dicha, el transeúnte encontró el cadáver del venado, que llevaba, pues no sé, a lo mejor unas 12 horas ahí, pero todavía no estaba mal la carne. Así que este hombre, muy emocionado, ahora sí él se llevó el cadáver del venado. El hombre llegó con su esposa y le dijo, querida, me pasó algo muy extraño. Alguien o algo estaba cantando una canción sobre un sueño. Y esa persona decía que en su sueño había encontrado el cuerpo de un venado, lo que significa que su sueño debe haberse hecho realidad, porque yo seguí las instrucciones y encontré el venado. La esposa de este hombre, en una especie de reflexión taoísta, le dijo, no, querido, tú no hiciste realidad el sueño de alguien más. Más bien creo que tú mismo soñaste que un leñador cantaba en el bosque y fue tu sueño el que se hizo realidad, porque al final de cuentas tú diste con el venado. Bueno, mujer, esos son detalles, le dijo el transeúnte a su esposa. Lo importante es que haya sido un sueño mío o un sueño de alguien más. Ahora el venado está en nuestra posesión y nosotros podemos hacer lo que queramos con él. Pero pasó algo más. Esa misma noche el leñador volvió a su casa muy molesto porque pues había perdido su venado y estaba tan molesto que soñó con aquello que lo preocupaba y soñó con el lugar exacto donde había puesto el venado, pero también soñó que un hombre desconocido
pasaba caminando cerca de él, se desviaba por una gruta del bosque y desenterraba el cadáver del venado antes que él. Lo más curioso es que cuando el leñador se levantó a la mañana siguiente, reconoció en ese extraño transeúnte a uno de sus vecinos y se lo topó e inmediatamente le dijo: ¡Hey! ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú quien se robó mi venado! Y el transeúnte estaba tan asombrado de que alguien lo acusara de algo que él pensó que había sido, gracias a su esposa, un sueño, que no supo qué hacer y dijo: bueno, sí, yo tomé el cadáver de un venado, pero no sabía que era tuyo. Tan fue así, y tan los dos hombres no quisieron ceder frente al derecho que ambos sentían de que el venado era parte de su vida o de su sueño, que se pelearon hasta el punto en el que el caso llegó a las cortes. Ese día, el magistrado tuvo que escuchar al leñador, que le dijo pues todo lo que había pasado, pero el magistrado finalmente le contestó: a ver, tú cazaste un venado, pero fue muy raro cómo lo cazaste y por qué lo cazaste, y entonces tú pensaste que había sido un sueño. Ahora tuviste un sueño de este hombre robando, pero lo acusas a pesar de que sabes que fue solo un sueño. No entiendo. Hiciste algo real y lo llamaste sueño, y luego tuviste un sueño y lo llamas realidad, al menos al grado de querer acusar a este hombre frente a las cortes. No entiendo cómo estas dos cosas pueden mezclarse, pero tampoco entiendo cómo voy a resolver este juicio. El hombre, el transeúnte, tomó el venado, continuó el magistrado. Pero ahora su esposa dice que en realidad fue él quien soñó contigo y que el venado en realidad les pertenece a ellos porque tú eres parte de su sueño. Esta no era una película de Christopher Nolan, pero era básicamente un dilema en el cual dos hombres muy fatigados no habían sabido distinguir de realidad y sueño. Y ahora ambos reclamaban que aquello que en un principio creían haber soñado, en realidad les pertenecía en el mundo tangible. Este caso, que al parecer sí llegó a las verdaderas cortes de Chen, llegó a los oídos del rey. El rey consultó a varios filósofos porque era una situación más filosófica, o podríamos decir más ontológica que legal. Y ninguno de sus filósofos, no sé por qué habría uno de consultar a un filósofo para este tipo de cosas, pero ninguno de los filósofos del rey pudo explicarle al rey la verdadera diferencia entre sueño y realidad. Porque cuando uno está en el sueño es lo real. Y al momento de soñar, uno no es capaz de distinguir si está soñando o no. Eventualmente, el rey tuvo que darle una respuesta al magistrado y le dijo: oiga, magistrado, bueno, ¿por qué no sueña usted que mejor divide el venado en dos y todos quedamos contentos? El magistrado, al no encontrar más solución que esta, obediente, ordenó que el venado se dividiera entre ambos hombres. Cada hombre se quedó con medio venado porque nunca se supo cuál de los dos, dentro de una concepción taoísta, había manifestado al venado, o para el caso, cuál de los dos hombres había manifestado con sus sueños al otro hombre. Bajo el puente del troll. Ya nos quedan solo un par de textos para el día de hoy. Y el primero de los dos que nos resta por relatar es un texto de Lie Xu titulado Pérdida de memoria. Este es el último cuento taoísta
que cierra nuestra selección del día. El siguiente cuento que resta por relatar es una especie de introducción o de brinco hacia los cuentos de la siguiente semana. Si se han estado fijando, siempre al final de cada programa de esta temporada he metido un pequeño texto que cambia un poquito el tema o el ritmo de los textos de los que estamos hablando. Esto para que nos vayamos preparando para la siguiente semana. En este caso, pues no hay excepción, hacemos exactamente lo mismo. Así que este texto, Pérdida de Memoria, es el último texto taoísta sobre engaños y dineros que vemos el día de hoy. El siguiente ya será un adelanto de cuentos de animales, que es lo que continuará nuestra temporada. También, por supuesto, cuentos chinos de animales. Pérdida de Memoria relata la historia de un hombre llamado Huazi. Un hombre que, por cierto, tenía una terrible memoria, a pesar de que solo tenía 30 años de edad, no era un anciano. Huazi simplemente era muy disperso y vivía una vida muy peculiar por esa razón. Lo que tomaba por la mañana, lo olvidaba por la tarde. Lo que daba por la tarde, ya lo había dejado en otro lugar por la mañana. Su casa, por esta razón, siempre era un caos. El señor no podía recordar si le había pedido algo a un sirviente, o si había dado una orden, o si era la cuarta vez que había mandado arar los campos, o si simplemente su familia ya no sabía qué hacer con él, porque pues era desesperante vivir con una persona tan dispersa que no tenía la cabeza en el lugar de los negocios, la familia o el dinero. Eventualmente, la familia de este hombre, claro que por una conveniencia personal, pero también por el bien del hombre, al menos eso decían ellos, buscó a un medium que le ayudara. Pero el hechicero no pudo hacer nada por él. Así que cuando la magia no pudo ayudar, era a lo mejor un momento de pedirle ayuda a la ciencia, o al menos a la razón. En vez de un mago, la segunda vez, o un medium, la familia buscó a un académico, sí, filósofo, finalmente era un confucionista, que habló con la esposa de Huazi y le dijo: yo puedo ayudar a su marido, sin duda, pero usted debe pagarme la mitad de sus tierras. Se pueden quedar con la otra mitad y les aseguro que un marido completo con la mitad de sus tierras les va a funcionar mejor que ningún marido con todas las tierras. El académico comenzó a tratar a Huazi. Primero lo puso a dieta, después lo hambrió terriblemente, luego lo privó de sueño, después lo privó de luz. Finalmente le dijo a toda la familia y a todos los sirvientes que se fueran y que dejaran a los dos hombres solos por 7 días, que regresaran al 8º día y que encontrarían al hombre curado. Si se lo están preguntando, no, nadie sabe qué fue lo que hizo el confucionista en estos días. Pero cuando su familia volvió, la memoria de Huazi estaba curada. No obstante, a los 3 o 4 días de que Huazi comenzó a recordarlo todo, tuvo un horrible ataque de ira, al grado de que abofeteó a su esposa, castigó a su hijo, corrió de su propiedad al mago confucionista sin darle nada de sus tierras y a partir de ese día jamás volvió a ser un hombre feliz. Sí, efectivamente, cuando había sido un tipo olvidadizo, la gente sufría en torno a él. Pero ahora que era un tipo que recordaba todo, la gente estaba contenta con él. ¿Qué salió mal entonces? Uno de los familiares de Huazi se atrevió finalmente a preguntarle qué era lo que había salido mal. ¿Qué había hecho tan terrible el mago confucionista que se había enojado tanto? Esta fue la respuesta de Huazi. Antes, cuando yo era un hombre olvidadizo, todos los que estaban a mi alrededor se sentían en caos. Pero yo me sentía bien. No debía nada. No temía nada. Ahora recuerdo cada cosa que he tenido y por lo tanto recuerdo cada cosa que he perdido. Recuerdo los nombres de todos aquellos que han muerto. Recuerdo mis penas
y mis alegrías, recuerdo todos mis amores y mis odios. Antes, todos se sentían mal para conmigo, pero yo siempre me sentía bien. Ahora, todos los días mis memorias me torturan y lo más triste es que lo que hizo el confucionista fue curarme también, que ni siquiera cuando descanso, ni siquiera cuando bebo, ni siquiera cuando realmente lo necesito, puedo tener un pequeño momento de olvido. Este es el pequeño también cuento titulado Pérdida de memoria de Lie Xu. Lie Xu tiene como personaje principal a Hua Xu. No sé si eran primos, no sé si haya sido ahí algún guiño del mismo autor. Pero quizá no, quizá más bien creo que Xu es un nombre familiar muy común, porque el siguiente texto es un texto de Chuang Tzu, que no tiene relación con los anteriores. Y bueno, al parecer es como apellidarse Rodríguez, ¿no? Es como si yo me estuviera preguntando, ¿será Rodríguez un marcador o un título? No, es un apellido nada más, al parecer muy común, un nombre familiar. Bueno. Una pequeña introducción al primer relato de animales que nos prepara para los textos de la siguiente semana. Este cuento se llama Moviendo la cola en el lodo, es de Chuang Tzu, pero haciendo un poquito de investigación, bueno, primero no encontraba nada del famoso Chuang Tzu hasta que me di cuenta que existían, como sucede con muchos nombres chinos, múltiples pronunciaciones o múltiples grafías para este nombre. Chuang Tzu es también Zhuangzi. Bueno. De nuevo, estoy aprendiendo mucho, pero ha sido muy confuso esta temporada. Al parecer, Chuang Tzu o Zhuangzi no es en realidad un nombre. Tzu, volviendo a lo que mencionaba ahorita, de si es un nombre familiar o que es un Rodríguez, Tzu, al parecer, significa maestro. Y sí es un apellido, pero en algunos casos se utiliza tal cual como la palabra maestro. Esto supongo que viene de las tradiciones antiguas de utilizar profesiones como apellidos. Esto era muy común, por ejemplo, en la Europa medieval, donde si eras Arturo el arquero, eras Arthur Archer, y eventualmente ese se convertía en tu nombre familiar porque tus hijos eran los hijos de Archer, del arquero, y entonces, bueno, pasaba de una generación a otra en apellido. Malo si eras el carnicero o malo si eras el que limpiaba las letrinas, ¿va? Pero, al parecer, Tzu es la palabra para maestro y en algunos casos hace referencia al apellido y en algunos otros casos se traduce literalmente como maestro. En el caso de este autor, Zhuangzi o Zhuangzi, se debería traducir como el maestro Zhuang, que al parecer este fulano fue un filósofo de la China antigua que vivió alrededor del siglo IV y que era o fue uno de los filósofos también más importantes de su época. Se dice que él fue parte de las 100 escuelas de pensamiento, un movimiento, digamos, filosófico de la época, que este hombre nació en el reino de Song y que se estima, es muy raro cuando se tienen fechas específicas de este tipo de filósofos tan antiguos, pero Zhuangzi al parecer fue tan importante que se estima los años en los que vivió, del 369 al 290 antes de la era común. Zhuangzi o Zhuangzi era un taoísta, pero no era cualquier taoísta. ¿Han escuchado el nombre de Lao Tzu o Lao Tzu? Bueno, por cierto, misma raíz en Lao Tzu, Lao Tse o Lao Tzu. Siempre que escuchen ese nombre, en realidad ese Tzu o Si está refiriendo al maestro Lao. Si no lo conocen, Lao Tzu fue el taoísta más importante de toda la historia de China. Sí había un segundo más importante, fue Chuang Tzu. Entonces estamos hablando de que el autor de este pequeño cuentito filosófico con el que cerramos el día de hoy fue el segundo taoísta más importante de toda China. Y bueno, es casi la relación entre Lao Tzu o Lao Tzu y Zhuangzi o Zhuangzi es casi la misma. Se comparan con Platón y Aristóteles. O sea, se comparan como con dos filósofos de rango súper elevado que eran compas y que se compartieron filosofía, ¿no? Entonces, estamos hablando que este último cuentito, que es muy breve, por cierto, fue escrito como una especie de reflexión, fábula filosófica china taoísta, escrita por el segundo filósofo más importante del taoísmo en el mundo antiguo.
Su legado, el legado de Chuang-Tzu, queda redactado en un libro que lleva su nombre. Existe también un libro que es Chuang-Tzu, que son los textos de este autor. Tradicionalmente se cree que solo escribió los primeros 7 capítulos de este libro, que se llaman hoy en día capítulos internos, y que todos los demás capítulos del libro son escritos por sus alumnos y se conocen como los capítulos externos y los capítulos misceláneos. Otras personas piensan que ni siquiera el maestro Chuang-Tzu, escribió los primeros 7 capítulos, que él simplemente hablaba o enseñaba y que todos sus textos son una compilación realizada por sus alumnos. Como sea el caso, Chuang-Tzu tenía una filosofía muy simple, de alguna manera. No quiero tampoco ser simplista y decir que era súper simple, pero Chuang-Tzu de alguna manera pensaba que la vida de un ser humano promedio era limitada, que su alcance y su conocimiento eran limitados y que la única manera de ser feliz era aceptar esa limitante, aceptar que nunca ibas a conocer todo, aceptar que ibas a ser ignorante de muchas cosas, aceptar que el mundo era inalcanzable o inabarcable y que pues tú eras pequeño. Y que si sabías que eras pequeño, ibas a ser más feliz que si estabas todo el tiempo viendo cómo ser más grande. Es una filosofía que suena bastante interesante. Esto se reafirma con el relato con el que cerramos el día de hoy, que se titula Moviendo la cola en el lodo. El personaje principal de este cuento es el mismo Chuang-Tzu, que un día se vio a sí mismo rodeando el río Pu en una pequeña barca en la cual se empujaba con una vara larga. El rey de la región se enteró de que Chuang-Tzu estaba cerca del río Pu y como era un filósofo tan importante, mandó a 2 de sus hombres, a 2 heraldos, de alguna manera, a reclutarlo. Les dijo, vayan por Chuang-Tzu, tráiganlo hasta el reino de Chu y díganle por favor que quiero cenar con él, que me encantaría poder tratar ciertos asuntos de estado con un filósofo de su calibre. Estas fueron casi las mismas palabras que le dijeron los 2 emisarios a Chuang-Tzu. Sin soltar la vara con la que Tzu se empujaba por el agua y sin mirar a los ojos a los 2 heraldos, el filósofo les dijo, ¿saben? He escuchado que Chu tiene una tortuga sagrada, bueno, el caparazón de una tortuga sagrada, que debe haber muerto hace unos 3000 años. Ese caparazón, según dice la leyenda, descansa en un hermoso almohadón en el salón principal del rey. Una pregunta para ustedes, les dijo Chu. ¿Dónde creen que la tortuga haya sido más feliz? ¿Muerta, descansando en un lugar hermoso y real, donde le rinden pleitesía? ¿O viva, sola, tranquila y feliz, cerca de un lago, hace más de 3000 años? Obviamente los 2 heraldos no sabían qué contestar, porque sabían que Chuang-Tzu era un filósofo muy importante, pero finalmente uno de los 2 heraldos se atrevió y le dijo, bueno, señor, pues claramente la tortuga estaba más feliz cuando estaba viva, moviendo la cola cerca de un lago, y no ahora que su cadáver descansa en un lugar real. Qué curioso, les dijo Chuang-Tzu. Yo también estoy más feliz aquí, cerca del lodo, moviendo la cola, y no quiero estar en ningún lugar real. Con esto, Chuang-Tzu se alejó navegando por el río y los 2 emisarios tuvieron que ir a decirle al rey de Chu que el filósofo había rechazado su invitación. Esto, por supuesto, para enojo del poderoso filósofo. No, del poderoso rey, más bien. Con esto cerramos estos relatos del día de hoy. Todos ellos me parecieron muy entretenidos. La siguiente semana comenzamos con cuentos chinos de animales que jamás habías escuchado. Específicamente 3 cuentos de tigres que pues traté de juntar para que quedara como una especie de cuestión más monotemática, pero también vamos a hablar de algunos cuentos de otros animales que quizá jamás habían escuchado. Soy Sergio Vicencio, esto fue Bajo el Puente del Troll.
Espero que hayan disfrutado este episodio y todo el contenido que he estado subiendo. Ojalá sea de su agrado y ojalá continúen aquí apoyando y divirtiéndose y aprendiendo por todo el tiempo que puedan. Gracias como siempre por escuchar. Hasta la próxima emisión. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital debajo el puente del troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, ko-fi.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadro blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast.